La gente pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros, los chinos, la guerra en Irán? Permítanme decirlo en una sola frase. La conexión es enorme. En primer lugar, si Irán es derrotado, los precios del petróleo en China y el costo de vida aumentarán drásticamente. Irán es una de nuestras fuentes de petróleo más estables y económicas. Oriente Medio volvió a estallar, pero esta vez la explosión no fue solo militar, fue política, económica, estratégica. Y si se cree en los informes, Irán sufrió un ataque masivo y su líder supremo murió. A primera vista, ¿qué tiene que ver Irán con China? Pero es precisamente aquí donde comienza lo más interesante. Muchos analistas chinos ya dicen abiertamente que si el régimen iraní cae, las consecuencias para Pekín serán dolorosas. Y no solo dolorosas, sino sistémicas. Porque para China, Irán no es un socio exótico en un mercado lejano, es un elemento estructural, una viga de apoyo. El primer golpe recaerá sobre la energía. Durante largos años, Irán fue uno de los proveedores de petróleo más estables y ventajosos para China. Más del 90% de las exportaciones petroleras iraníes se dirigían precisamente allí, a menudo mediante esquemas grises, a menudo con descuento, a menudo a través de refinerías privadas en la provincia de Shandong. Era una alianza conveniente. Uno vendía bajo sanciones, el otro compraba con rebaja. Si este esquema se derrumba, los precios dentro de China inevitablemente comenzarán a subir. Subirá el combustible, luego la logística, después los alimentos y tras ellos todo lo demás. La inflación no pide permiso, simplemente llega. Y entonces la cuestión dejará de ser geopolítica para convertirse en cotidiana. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta la vida? El segundo golpe serán las inversiones. En 2021, China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación integral por un periodo de 25 años. Se planificaron inversiones por un monto de $400.000 millones. Yacimientos petroleros, puertos, ferrocarriles, infraestructura energética, todo ello como parte de la amplia iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero si en Teherán cambia el régimen y el nuevo rumbo se orienta hacia los Estados Unidos de América, todos esos contratos pueden ser revisados o anulados. Y entonces, cientos de miles de millones se convertirán en papel. Años de planificación estratégica quedarán en entredicho. El corredor occidental de la expansión china podría cerrarse de golpe. El tercer factor es geopolítico. Irán era para China una especie de amortiguador estratégico, no un aliado en el sentido formal, sino un socio que distraía la atención de Washington hacia Oriente Medio. Si ese amortiguador desaparece, la presión sobre Pekín aumentará. La cuestión de Taiwán, el mar de China Meridional, la región Indo-Pacífica. Todo volverá a estar en el centro de la atención de los Estados Unidos. Cuando desaparecen los labios, los dientes sienten el frío. Este viejo proverbio se cita ahora activamente en las redes sociales chinas. La gente se pregunta qué ocurrirá después. Algunos escriben que los privilegiados y los dictadores tiemblan mientras la gente común se alegra. Otros hablan de una triple crisis que podría esperar a China. El cierre del estrecho de Hormuz se convirtió en otra señal alarmante. Es una ruta clave de la energía mundial. Hasta 16 millones de barriles de petróleo al día pasan por allí. Casi una quinta parte del mercado mundial de gas natural licuado está vinculada a ese estrecho corredor. Más de la mitad del petróleo chino procedente de Oriente Medio transita precisamente por esa vía. Si el transporte se detiene, los futuros del petróleo aumentan de inmediato. Los precios internacionales pueden superar fácilmente la marca de $100 por barril. Para la economía china, dependiente de la importación de recursos energéticos, esto representa un desafío serio. En Pekín se entiende que el apoyo a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cobertura diplomática y la cooperación económica pueden convertirse ahora en vulnerabilidades. Si el flujo de petróleo se interrumpe, los cálculos estratégicos comienzan a resquebrajarse, y esto es solo el comienzo de la historia, porque no se trata solo de petróleo e inversiones, se trata del equilibrio de poder, de los mitos sobre la fuerza militar, y de quién en esta partida realmente mueve las piezas y quién solo observa. El aspecto militar de esta historia resultó no menos sensible para Pekín. China construyó durante décadas una estrecha cooperación técnico-militar con Irán, suministros de armamento, transferencia de tecnologías, sistemas de defensa antiaérea, componentes balísticos, entrenamiento, ejercicios conjuntos. Todo ello se entrelazaba con el tejido económico de la iniciativa Una Franja, una Ruta. Irán no era simplemente un comprador, era una vitrina, una demostración de que el armamento chino era capaz de garantizar la seguridad de un régimen, incluso bajo presión de sanciones.
Pero los acontecimientos de los últimos días pusieron en duda esa vitrina. Los Estados Unidos de América e Israel lanzaron un ataque que resultó ser preciso y fulminante. Según informes, la operación se llevó a cabo en menos de un día. Primero la supresión de radares, luego oleadas de aviación de ataque, más de 300 aviones de distintos tipos. 85 aeronaves de reabastecimiento en modo de espera. Potente apoyo electrónico. Como resultado, el sistema de defensa quedó paralizado. Para los expertos militares chinos, es una señal dolorosa. Disponer de vigilancia satelital no significa necesariamente poder impedir un ataque. Detectar no es interceptar. En un conflicto moderno, la logística, la coordinación y la superioridad tecnológica desempeñan un papel decisivo. Y si los sistemas suministrados a Irán no pudieron proteger ni siquiera al liderazgo supremo, muchos compradores potenciales lo pensarán. Irán y Venezuela eran los mayores receptores de sistemas chinos. Si estos ejemplos demuestran vulnerabilidad, la confianza en el complejo militar industrial chino puede tambalearse. Y eso ya no es solo una cuestión de reputación, sino de contratos. Dentro de China, el debate es activo. Algunos comentaristas hablan de la existencia de una fuente interna de información en Irán. Otros se preguntan por qué la cooperación de inteligencia no ayudó a prevenir el ataque. Unos días antes del golpe, una empresa tecnológica china publicó imágenes satelitales de cazas estadounidenses desplegados en una base en Israel. Parecía una advertencia, una demostración de capacidades de observación. Sin embargo, el propio ataque mostró que la presión psicológica no detuvo la máquina militar, y en ello muchos vieron un precedente inquietante. Si una figura tan protegida puede ser eliminada en cuestión de horas, el principio mismo de invulnerabilidad estratégica comienza a desmoronarse. El efecto político no es menos sensible. China construyó durante años la imagen de una gran potencia responsable, capaz de influir en procesos globales. Pero en la situación con Irán, Pekín se encontró como observador externo. No pudo impedir el ataque, no pudo garantizar la protección de su socio, y eso se percibe como un golpe a la imagen. Los comentaristas ya califican lo sucedido como un triple desafío para el liderazgo chino. El primero es la erosión de la imagen de protector global. El segundo son las dudas sobre la eficacia de los sistemas de defensa exportados. El tercero es el aspecto personal de la seguridad del liderazgo supremo, porque operaciones de este tipo demuestran el nivel de capacidades del que dispone la máquina militar estadounidense, y eso inevitablemente obliga a reflexionar sobre escenarios futuros, especialmente en el contexto de la tensión en torno a Taiwán. En este contexto, una posible visita del presidente de los Estados Unidos de América a Pekín adquiere un significado especial. Después de Venezuela e Irán, el equilibrio de las negociaciones puede cambiar. Un líder llega tras una serie de éxitos demostrativos. El otro se enfrenta a presión externa y debates internos. Irán fue durante mucho tiempo una especie de chaleco antibalas para la estrategia china en Oriente Medio. Si ese chaleco está desgarrado, las líneas del frente se acercan. Y eso significa que las conversaciones sobre una nueva configuración de fuerzas apenas comienzan. Pero si miramos más profundamente, el golpe principal puede no ser ni a la economía ni a la reputación militar. Es a la estrategia. La política exterior china de los últimos años se construyó a largo plazo, sin movimientos bruscos, a través de infraestructura, a través de inversiones, a través de una expansión gradual de la influencia. Irán era un nodo importante de esa construcción, un puente terrestre entre Asia y Europa. Un punto de entrada a Oriente Medio, una plataforma para acuerdos energéticos fuera del sistema del dólar. Los pagos en yuanes daban a Pekín la posibilidad de ampliar gradualmente el papel de su propia moneda. Era un proceso silencioso, pero sistémico. Si el régimen cambia y el nuevo rumbo devuelve al país a la órbita de los Estados Unidos de América, toda esa arquitectura comienza a tambalearse. Los contratos pueden ser revisados, los pagos en yuanes pueden cancelarse, los programas militares pueden congelarse, y eso significa que la influencia se reduce. Hay otro factor. Después del golpe a Irán, muchos usuarios chinos de redes sociales se preguntan, ¿quién será el siguiente? Primero Venezuela quedó bajo una fuerte presión, ahora Irán. Ambos estados eran importantes socios energéticos de Pekín. Si la cadena continúa, la dependencia económica de China respecto a las decisiones de Washington será mucho más perceptible. El aspecto taiwanés también pasa a primer plano. Hasta ahora existía la opinión de que los Estados Unidos no se atreverían a una confrontación directa con grandes potencias, que el riesgo era demasiado alto, pero los acontecimientos demostraron disposición para actuar con dureza y rapidez. Esto cambia los cálculos. Cualquier escalada en torno al estrecho de Taiwán ahora se considera bajo una luz diferente. Dentro de China, la situación tampoco es sencilla. El crecimiento económico se desacelera, el sector inmobiliario atraviesa un periodo difícil, el desempleo juvenil permanece elevado.
En tales condiciones, un aumento de los precios de la energía puede intensificar la tensión social, y el liderazgo político se ve obligado a tener en cuenta este factor. No es casual que las declaraciones oficiales de Pekín tras el ataque hayan sonado cautelosas. Condena de la intervención, llamado a la estabilidad, subrayado del principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Pero detrás de la fórmula diplomática se percibe inquietud, porque un cambio de régimen en Irán puede convertirse en un precedente. Si una gran potencia regional que durante décadas estuvo bajo sanciones puede ser desestabilizada con tanta rapidez, esto modifica la percepción del equilibrio global de fuerzas. La cuestión ya no se limita a Oriente Medio, la cuestión concierne al modelo del orden internacional. Las próximas negociaciones entre los líderes de los Estados Unidos de América y China se desarrollarán en una nueva atmósfera. Uno hablará desde la posición de la demostración de fuerza. El otro se verá obligado a tener en cuenta el debilitamiento de los apoyos estratégicos. Y aunque la diplomacia siempre implica compromisos, la realidad de los últimos acontecimientos estará presente en la sala de negociaciones. La historia con Irán se convirtió en una prueba decisiva. Mostró cuán estrechamente están entrelazados los conflictos regionales y las ambiciones globales. Para China es una señal de la necesidad de revisar los riesgos. Para los Estados Unidos es una demostración de capacidades. Para todo el mundo es un recordatorio de cuán rápidamente pueden cambiar las reglas del juego. Y la cuestión principal ahora no es solo lo que ocurrirá en Teherán. La cuestión principal es cómo responderá Pekín, porque de esa respuesta dependerá el siguiente movimiento en la gran partida geopolítica.